Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Madrid, desde las instalaciones del Real Instituto Elcano, el centro de pensamiento, el think tank, como se diría en inglés, más prestigioso de este país y uno de los más prestigiosos de Europa Occidental en lo que tiene que ver con relaciones internacionales, con asuntos exteriores. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. No olviden ustedes que al final lo pueden ver completo o pueden ver apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, está en SoundCloud. En primer término está María Solanas, que es la coordinadora de proyectos del Real Instituto Elcano. María, gracias por estar con nosotros. Encantada, gracias a ti. Y está también aquí el investigador argentino del Instituto Elcano, Carlos Malamud. Bienvenido, profesor Malamud. Muchas gracias. Esta es su casa, además. Muchas gracias. Que también es la suya. Que también es la nuestra. Muchas gracias por recibir a Club de Prensa. Un verdadero honor. En este sitio. Mire, hay noticias de Argentina. Fue aprobada en las últimas horas un proyecto de reforma pensional que va a entrar en vigor por 162 votos a favor, 128 votos a favor y 116 en contra. Hubo quejas de los sindicatos, choques en la calle frente a algunos edificios públicos en Buenos Aires, 162 heridos, casi 90 policías dentro de esa cantidad de gente. ¿Qué es lo que ocurre? Que el nuevo sistema que va a implantar esta reforma pensional a la hora de calcular las pensiones va a tener en cuenta en un 70% la inflación. En Argentina hay una inflación ahora del 25%, que no es poco, y va a tener en cuenta en el 30% restante el índice salarial. Los pensionados dicen que esto va a ser muy grave para ellos porque con la nueva ley, por ejemplo, el aumento en el próximo año sería en las pensiones del 5,7% y no del 14%, según establece la legislación vigente hasta este momento. El presidente Macri, Mauricio Macri, ha defendido este proyecto de reforma pensional o esta reforma pensional. Entre otras cosas, logró convencer a algunos parlamentarios que no eran de sus bancadas, porque dijo que puede repartir en las próximas semanas 290 millones de dólares entre 9 millones de pensionados. La pregunta es, usted que es argentino, ¿está haciendo lo correcto Macri o está metiendo la pata? Vamos a ver, el sistema jubilatorio argentino es un sistema claramente deficitario que durante los años del kirchnerismo vio cómo el número de pensionados se multiplicaba varias veces. Inclusive se admitió como pensionado gente que no había cotizado nunca. Y esto evidentemente ha conducido junto a otro hecho importante, y es que se abolieron totalmente las gestoras privadas de fondos de jubilación y se pasó toda a la caja pública. Ha hecho del sistema argentino un sistema bastante inviable de cara al futuro. El problema está en que si no se hacía ninguna reforma era muy difícil mantener ese sistema tal cual está ahora, y la pregunta que habría que hacerse es si qué es mejor, ¿no? Es decir, a la hora de administrar la estrechez, si seguimos manejando esa estrechez, aunque sea estirándola hasta el final, o por lo menos convertimos un sistema inviable en un sistema viable, ¿no? Eso por un lado, y eso evidentemente motivó grandes protestas de importantes sectores de perjudicados, sobre todo los pensionistas, teniendo en cuenta, como decías Juan Carlos, que en este momento la inflación en Argentina es del 25%, es una inflación sumamente elevada, es parte de las herencias que recibió Macri del kirchnerismo, pero la tendencia es que esa inflación se vaya corrigiendo, y en la medida en que se vaya corrigiendo, evidentemente, y con toda probabilidad, el cálculo que se pueda hacer del ajuste de las pensiones será más justo que el que estaba previamente vigente. Lo que ocurre es que esto fue acompañado de una ola de violencia, no diré sin precedentes, porque en Argentina precedentes de ola de violencia hay varias. Bueno, en el 2001 hubo casi 40 muertes. En el 2001 hubo, digamos, la cosa, como se dice por aquí, salió de madre, es decir, el río salió de su cauce. Pero de entonces, del 2001, cuando el presidente, que luego fue expresidente, Fernando de la Rúa, sitiado en la Casa Rosada, en el pleno centro de Buenos Aires, tuvo que salir en helicóptero para poder salvar su pellejo ante la furia de la gente que estaba ahí.
desde entonces se acuñó la idea de la crisis del helicóptero, es decir, crisis que buscan la salida del presidente, y uno de los objetivos, por lo menos de determinados sectores que participaron en estas embestidas que tuvieron un grado de violencia realmente fuerte, es decir, estas cifras que dabas de 162 heridos, 90 de ellos policías, evidentemente hablan de un nivel de violencia realmente importante, ¿no? Entonces, uno de los objetivos era precisamente evitar que se volviera a tratar el tema en el Congreso. Y cuando digo que se volviera a tratar es porque el jueves pasado ya hubo un primer intento, donde pese a los esfuerzos del gobierno no fue posible lograr la presencia de los diputados suficientes para tratar el asunto, ni de los votos necesarios para aprobar la ley, y sobre todo, en función de la respuesta violenta en la calle, hubo una respuesta represiva todavía mucho más dura, de alguna manera desmedida, que hizo a mucha gente rememorar hechos del pasado. Y lo que valía la pena mirar era bueno, qué iba a pasar en la jornada de ayer. Entonces, de cara a la jornada de ayer, el gobierno corrigió dos cosas. Por un lado, la negociación con los gobernadores peronistas, teniendo en cuenta que el gobierno está en franca minoría en el Congreso, es decir, necesita negociar con otros partidos, que es lo que ha venido haciendo estos 2 últimos años, para poder aprobar las leyes. Entonces cerró una negociación mejor, entre otras cosas porque prometió un pago extra a los jubilados, más otras concesiones, pero también corrigió el aparato represivo y la política a llevar en ese sentido. Esto hizo que las fuerzas policiales, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, tuvieron una actitud mucho más medida y cautelosa, que al principio inclusive, en vez de responder a las agresiones, resistieran el embate y los ataques de piedras, petardos y otros proyectiles. Y finalmente, en un momento en el cual parecía que las fuerzas policiales de la ciudad iban a verse desbordadas, fue necesario llamar a las fuerzas policiales de la Policía Nacional. A la Policía Nacional. En definitiva, yo creo que se pueden extraer tres conclusiones importantes de lo ocurrido ayer en Argentina. Por un lado, que Macri y su gobierno tiene la habilidad política suficiente como para sacar adelante este tipo de reformas, que siempre son complicadas en otros países, como por ejemplo estamos viendo en Brasil, donde se está intentando hacer un proceso similar. En segundo lugar, que las protestas de los sectores directamente implicados, léase los jubilados, fueron de importancia, y esto es algo que el gobierno va a tener que tener en cuenta, evidentemente, y supongo que lo tendrá en cuenta. Y en tercer lugar, lo que quedó también manifiesto, y que yo creo que va a tender a aislar a determinados grupos en el futuro, es el exceso de violencia aplicado por sectores del kirchnerismo, de la izquierda más antisistema y otros sectores afines, que fueron los que en definitiva llevaron adelante esa actitud violenta de la jornada de ayer. María Solanas, es inevitable que se produzcan este tipo de reformas pensionales en el mundo porque, claro, la gente hoy vive más años, hay una expectativa de vida mayor, las economías no van bien. Yo sé que Mauricio Macri, además lo ha dicho, él confía en que pueda reducir la inflación del 25%, y yo no sé si deben creer los ciudadanos en esa confianza del propio Macri, pero esto está pasando en todas partes prácticamente. Sí, efectivamente, en una situación además donde los recursos del Estado siempre son limitados y en este caso, bueno, con las deudas, digamos, en términos políticos y de falta de reformas que ha heredado el presidente Macri, sin ninguna duda, bueno, pues esa distribución de los recursos tiene que ser un elemento y él lo ha manifestado así. De hecho, esta reforma, entiendo yo, tiene un carácter también instrumental para hacer una verdadera reforma tributaria, ¿no?
Yo añadiría que, siendo probablemente inevitable por el problema de la alta inflación que sufre Argentina y que ha expresado Carlos, yo diría que el presidente Macri, a esas conclusiones que él ha manifestado, yo añadiría otras dos quizá, ¿no? El coste que ha tenido en términos políticos se verá con el tiempo y probablemente se pueden extraer algunas lecciones. El uso proporcionado de la fuerza, como él ha expresado, creo que puede ser una. Y una segunda derivada puede ser, y es, creo, importante, explicarle a los ciudadanos de una manera pausada, pedagógica, y con la confianza en que esos ciudadanos entendemos de qué se nos está hablando, cuáles son los beneficios también de una reforma que, sin duda, en un primer momento parece ser que va a perjudicar a algunos de los jubilados, ¿no? Quería cambiar de tema, María, y preguntarle por algo que ha ocurrido en Chile también en las últimas horas. El domingo pasado, Sebastián Piñera, candidato conservador y expresidente de Chile, ganó las elecciones. Derrotó al señor Alejandro Guillier, un hombre que estaba apoyado por los partidos de centro-izquierda. Piñera sucede aquí y reemplaza a Michelle Bachelet, presidenta socialista, que ya había sido presidenta antes, y repite en este caso Piñera igualmente. Pero lo que llama la atención, y ha llamado la atención en muchos países, es la llamada tradicional por teléfono que le ha hecho Michelle Bachelet, presidenta saliente, al señor Piñera. Y además ha sido transmitida en directo por los medios de comunicación, por radio y por televisión, en donde ella le dice: presidente, estoy a su disposición para que podamos conversar acerca del empalme que hay que hacer, incluso si usted me permite desayunar con usted mañana mismo, entonces pues me encantaría. El señor Piñera le dice que claro, que él está fascinado con la llamada, que está muy complacido con la llamada, y que la invita a desayunar, como en efecto ha ocurrido a su residencia, la de Piñera, y al día siguiente a las 9 de la mañana. ¿Es esto curioso? Porque hay otros países donde el presidente saliente no llama al entrante, o si lo llama es para un saludo muy protocolario, y hay muchos países donde prácticamente se odia el saliente con el entrante. Uno no se imagina a Barack Obama, aunque eso ocurrió pues, en conversaciones con Donald Trump, pero se nota que se la llevaban muy mal, y de ahí para atrás lo que uno quiera. Dwight Eisenhower en Estados Unidos con John Kennedy. Kennedy decía que Eisenhower era un viejo imbécil. Creo que Hoover con Franklin Roosevelt en el año 33, no le habló absolutamente una palabra entre la Casa Blanca en Washington y el Capitolio, pero así ha pasado en muchos países, incluso aquí en España, donde ha habido broncas históricamente muy fuertes entre distintos presidentes. ¿Le llama la atención esta tradición en Chile? Bueno, la verdad que no me llama particularmente la atención, quizás sí que se haya televisado, ¿no?, esa conversación telefónica, que bueno, quizá en España y en Europa en general, quizá la política es menos show que al otro lado del Atlántico, ¿no? Pero no me llama la atención que se haya producido esa llamada por dos motivos. Primero, porque en el perfil de la presidenta Bachelet encaja muy bien, ¿no?, esa colaboración, esa cooperación con un presidente con el que además, bueno, ya han tenido un trato anterior, ella ha conocido la presidencia en 2 ocasiones, y por ese lado no me llama la atención. Y además no me llama la atención porque el presidente Piñera no tiene una mayoría aplastante en el Parlamento chileno, por tanto tendrá que construir ciertos consensos, y además incluso ha expresado su voluntad de no echar para atrás algunas de las reformas que ha avanzado la presidenta Bachelet. Por tanto, ese primer entendimiento es sano para el país, es sano para la democracia chilena, y además por el cariño que además tenemos aquí a todas las democracias latinoamericanas, pero bueno, Chile como un ejemplo de democracia ejemplar, ¿no?, después de una dictadura tan cruenta y tan reciente, digamos, yo creo que encaja bien con lo que es la democracia chilena en este momento, y algunos deberíamos tomar ejemplo, creo. Sin duda. Carlos Malaudo, ¿en su país la cosa es distinta o ha sido distinta en ocasiones en Argentina? En el último cambio de gobierno ha sido radicalmente distinta. Es decir, no solamente la presidenta saliente, Cristina Fernández, ni siquiera descolgó el teléfono para felicitar a quien había salido triunfador, sino que se negó a ir al acto protocolario en el Congreso de la República a imponerle la banda al nuevo presidente electo. Es decir, sonó más a una rabieta de un crío caprichoso que se resiste a hacerle caso a su mamá, y hacerle caso a su mamá, es decir, en este caso concreto, implica acatar las normas de convivencia y sobre todo el respeto institucional que un acto de traspaso de gobierno merece, sino también otro hecho importante, y es que
en Chile lo que hay es un peso de las instituciones muy fuerte. Es decir, evidentemente la presidenta Bachelet tiene un estilo muy próximo al ciudadano, pero esto es parte de una tradición que viene de más lejos, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta costumbre del desayuno al día siguiente en la casa del presidente entrante, algo que Piñera y Bachelet, por la propia trayectoria de los dos, como recordaba María Solana, pues evidentemente se ha producido en otras circunstancias. Pero yo rescataría también de la conversación entre los dos otro punto que también me parece relevante, y es la posibilidad de que el presidente en ejercicio recurra para recibir consejo de los expresidentes, que evidentemente tienen un capital político, humano, tienen una experiencia que en determinados momentos puede ser importante para que el presidente en ejercicio tome decisiones. Y en ese sentido hay una costumbre, una sana costumbre en Chile del respeto por la figura de los expresidentes y de convocarlos en aquellos momentos que es necesario, como ocurre también, pese a las grandes diferencias, en un país como Estados Unidos. Si en Estados Unidos no es que Trump vaya a convocar a Obama para que pedirle consejo, pero en líneas generales, digamos, los expresidentes han tenido, de momento en la nueva administración no, porque es muy particular, porque entre otras cuestiones muchos de los expresidentes en ejercicio declararon públicamente, como hicieron los Bush durante la campaña presidencial, que no iban a votar por él y que iban a votar por Hillary Clinton, con lo cual sí la cuestión atrabiliaria del presidente Trump ya estaba sobre la mesa, esto evidentemente la refuerza, pero hasta ahora y en líneas generales los expresidentes sí solían cumplir un rol institucional muy importante, ¿no? Y quizás uno de los logros de la democracia chilena, más que otras democracias latinoamericanas, sea ese, ¿no? Es decir, intentar otorgarles a los presidentes, a los expresidentes, un rol institucional importante. Claro, esto evidentemente va a contramano del fuerte cainismo y del adanismo que caracteriza la política latinoamericana, ¿no? En muchos países latinoamericanos, cada uno que llega piensa que es el primero, es el único y sobre todo es el mejor, y por lo tanto hay que hacer tabla rasa con el pasado y bueno, entonces descalificar a todo el que viene por detrás. Así es. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde las instalaciones del Real Instituto Elcano en Madrid. María, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pronunciado su primer gran discurso sobre asuntos de seguridad nacional en las últimas horas y lo ha dado en el Ronald Reagan Building, el edificio Ronald Reagan que está muy cerca de la Casa Blanca, en la capital de Estados Unidos. Pero lo que ha causado cierto impacto es que ha vuelto a utilizar una especie de retórica como de la Guerra Fría, eso que se supone que se acabó, esa tirantez entre Washington y Moscú cuando se cayó el muro de Berlín. En esta ocasión dijo que los grandes competidores de Estados Unidos son nuevamente la China por una parte y Rusia por otra. Es más, se la lleva bastante bien él con Vladimir Putin, el presidente ruso, y con Xi Jinping, el presidente chino, en apariencia. Y eso que Xi Jinping parece ser el gran defensor de la globalización, según dijo en el foro de Davos a principios de este año. Pero en el discurso del señor Trump dijo lo siguiente: querámoslo o no, aquí estamos en una nueva era donde hay una gran competencia en cuestiones políticas, económicas y militares. Y además agregó que Estados Unidos está dispuesto a aceptar el reto, a entrar en esa competencia. Fue un documento el que él presentó de 68 páginas y por otra parte, en cierto modo ha retirado a Estados Unidos de esa política de defender la lucha contra el cambio climático. Dijo que eso es una amenaza inexistente. ¿Va a cambiar el mundo o está cambiando el mundo tanto como está diciendo Trump? ¿Estamos otra vez en la Guerra Fría? Bueno, no. No estamos en la Guerra Fría, estamos muy en post-Guerra Fría, ¿no? Pero déjame que te diga que creo que encaja
este discurso y esta estrategia de seguridad nacional que acaba de presentar el presidente Trump encaja bastante, ¿no?, con lo que ha sido este año este casi año de su presidencia, ¿no? Es coherente con el America First, pero al mismo tiempo contradictorio con todos los pasos adelante y atrás que va dando en política exterior, ¿no? Yo creo que efectivamente en este escenario nuevo, post-Guerra Fría, por supuesto, la amenaza del cambio climático es una de las principales amenazas. De hecho, en España, en las encuestas que realiza esta institución, la gente joven la considera la principal amenaza, ¿no?, a la seguridad y en el escenario internacional, ¿no? Creo que seguramente el pueblo americano también, cuando reflexione un poco más, entenderá, ¿no? Una estrategia de seguridad nacional que no incluya algunas de las amenazas claves y que solamente se establezca en términos de los países con los que Estados Unidos compite, creo que no va a garantizar la seguridad nacional, ¿no? Rusia y China efectivamente son potencias emergidas, ya no emergentes, ¿no? China, de hecho, aparece en el número 2 de nuestro índice de presencia global, que mide la presencia económica, militar y de poder blando de 100 países. En este momento el primero es Estados Unidos, pero en la segunda posición se sitúa China y Rusia se sitúa en la 7ª posición. Es decir, creo que no se puede comparar, ¿no?, tampoco en términos de esa rivalidad o esa competición que Estados Unidos quiere subrayar, ¿no? Y en todo caso, en algunos temas importantes es imprescindible el entendimiento con China, no solamente en Naciones Unidas, aunque creo que Donald Trump no tiene gran respeto por Naciones Unidas, o al menos no piensa que sea una organización en la que merezca la pena implicarse activamente, ¿no? Pero sin duda con Rusia y con China habrá que entenderse en muchísimos aspectos que no sean la competición, sino la cooperación y la colaboración, ¿no? Si no, me temo que Estados Unidos no conseguirá garantizar su seguridad nacional. Estamos en un segundo capítulo de la Guerra Fría, profesor Malamud. Coincido con la sesuda conclusión de María. No, yo no creo que estemos ni de cerca en una situación semejante. Ahora, yo lo que sí creo es que esta intervención de Donald Trump y el documento de Trump, y más sobre todo su intervención, porque el documento ni lo escribió él, y seguramente tampoco lo habrá leído porque son 68 páginas, ocupa demasiado tiempo, ¿no? Pero yo creo que decía que el documento no debe ser únicamente leído en clave de política internacional, sino también, y muy importante, en clave de política interna. Porque Trump es un hombre que se maneja primero en función de la política interna, segundo en función de la política interna, tercero en función de la política interna, y luego vamos a ver qué ocurre más allá. Esto pasó, por ejemplo, cuando sacó a su país del Tratado Transpacífico, entregándole un vasto espacio oriental a China y otros países asiáticos, y lo hizo no porque tuviera un plan coherente hacia el Pacífico, sino porque debía responder a parte de su electorado con algunas promesas efectuadas en relación con el comercio internacional. Sí. Lo mismo se puede decir de su relación con Rusia. Es decir, él saca a relucir la oposición con Rusia, no tanto porque haya un conflicto abierto con Rusia, que puede haberlo, pero sino sobre todo porque al verse cercado por la investigación del fiscal Miller y todo el tema del Russia Gate, pues tiene que evidentemente tomar una cierta distancia con todo lo anterior. Entonces, parte del relato que está construyendo Trump en función de lo que ocurre ahí fuera es coherente con el America First. Y es coherente con toda esa política de aislamiento que intenta construir Trump, por ejemplo, con su reforma fiscal, que en ningún momento se plantea, bueno, ¿qué va a pasar con la economía internacional? Es coherente también con la forma en que saboteó Estados Unidos la última cumbre de la Organización Mundial del Comercio, precisamente celebrada en Buenos Aires, o todo el tema del cambio climático, ¿no? Entonces,
esas cuestiones tienen que ver más con la forma en que él utiliza la política internacional para dar respuestas a problemas internos que con las verdaderas contradicciones que existen. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿estamos cerca de la Guerra Fría? No. Ahora, ¿por qué Trump reedita ese lenguaje de la Guerra Fría? Porque le es funcional a sus propios objetivos internos, no a la relación con China, que luego va a tener que hacer gestos múltiples para recomponerla, porque los chinos son chinos y son como son. Y Xi Jinping no le va a bastar una llamada telefónica de Trump para pedirle disculpas. Trump va a tener que hacer muchas genuflexiones para poder recomponer un trato normal con China. Pero bueno, pero ese es el precio que sabe que va a tener que pagar y está decidido a pagarlo. Cambio de asunto, María, y en este caso tiene que ver con el concurso de Miss Universo, pero mucho más allá, con un problema que ha habido con la candidata a ese concurso, con Miss Irak, la señorita Irak, Sara Idan. Resulta que ella se tomó una fotografía cuando estaba en este concurso de belleza con Adar Gandelsman, que es la señorita Israel, Miss Israel. Y aparecen las dos, Miss Irak por una parte y Miss Israel por la otra, y mandó la fotografía por su cuenta de Instagram con una leyenda, con un pie de foto, se podría decir así, que decía paz y amor de Miss Irak y Miss Israel. Ella había sido criticada en Irak en algún momento, entre otras cosas, porque había desfilado en bikini, como suele ocurrir en el concurso de Miss Universo. Y la gente se pregunta hasta dónde puede llegar la reacción del pueblo iraquí, o del pueblo iraquí no, sino de los radicales que hay en Irak en realidad, y de algún sector de esa sociedad, porque ha sido amenazada de muerte la señorita Irak por haberse tomado esta fotografía, incluso ha tenido que salir del país en algunas ocasiones. No es la primera vez que pasa en los últimos meses, sí con mujeres, pero hace poco un luchador de lucha libre, Alireza Karim Mashiani, prefirió perder ante un contrincante ruso con la condición de no enfrentarse posteriormente con un luchador de Israel para que no aparecieran en la foto los dos. En este caso ha ocurrido con estas dos mujeres y en concreto con la señorita Irak. Usted es especialista en temas de género, ¿qué piensa de esto, de una reacción así de unos radicales? Bueno, yo creo que esta reacción poco tiene que ver, ¿no?, con una defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Y de hecho creo, honestamente, que los concursos de belleza en los que las mujeres tienen que exhibir sus cuerpos y fundamentalmente sus cuerpos no son yo diría, edificantes ni apropiados para el siglo XXI, en el que además uno de los objetivos fundamentales que tenemos la comunidad internacional y que todos hemos suscrito es conseguir la igualdad de género en el año 2030, ¿no? Es decir, además de esa primera consideración, lo que sí denota ese primero y ese segundo ejemplo que tú has puesto es que la tensión en una zona tan complicada como es Oriente Medio, y además la tensión que se ha acrecentado en los últimos tiempos con la decisión del presidente Trump de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, en fin, en una región tan convulsa no hacen falta demasiada gasolina. Esta tensión que existe ahora mismo traspasa, digamos, todos los escenarios que uno se puede imaginar y más allá de la política, ¿no? Como puede ser un concurso de Misses, ¿no?, donde yo no conozco, la verdad, este tipo de fenómenos, pero entiendo que la política no juega mucho, ¿no?, en este tipo de concursos. Y sin duda la reacción iraquí de amenazar de muerte a una mujer por hacerse una foto con otra mujer israelí y además deseando la paz y, en fin, creo que hubiera respondido de la misma manera si esto lo hubiera defendido un hombre, ¿no? Quiero decir que esto tiene la raíz en la tensión que existe ahora en la región y desde luego en el estatus que también tienen las mujeres en esa región, ¿no?, que es una de las regiones, concretamente la región Oriente Medio, donde la igualdad de género puede tardar siglos y siglos, según el Foro Mundial de Davos, ¿no? Europa Occidental sería la primera, y aún con todo y con eso, el Foro de Davos habla de 87 años para alcanzar la igualdad de género si no se toman medidas adicionales en Europa Occidental. Pero Oriente Medio es
la región en ese sentido más atrasada y donde los derechos de las mujeres están menos garantizados, menos respetados y son inexistentes, ¿no?, en muchos países. Desde luego, amenazar de muerte a una mujer por hacerse una foto con otra mujer deseando la paz, creo que denota bastante, más que la desigualdad de género, que también la tensión que existe en la región. Carlos Malamud. No, coincido en líneas generales, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de lo anecdótico, es decir, ese selfie de las dos Misses con esa leyenda que paz y amor, resulta chocante este tipo de manifestaciones de amenaza de muerte, lo que tiene que ver también con la rotunda descalificación del otro que hay por parte de algunos protagonistas de este largo conflicto, ¿no? Es decir, y el caso del luchador que decide perder para no enfrentarse con un israelí es lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, hasta dónde llega mi intolerancia frente al que tengo enfrente, ¿no? Quizás lo llamativo y lo preocupante es que por lo general este tipo de reacciones tienes que ver más con una parte que con la otra, ¿no? Es decir, yo creo que desde el punto de vista de la sociedad israelí no es que no haya xenofobia, no es que no haya racismo en la sociedad israelí o en ciertos sectores de la sociedad israelí, que también los hay, pero que sería mucho más impensable reacciones de este tipo, que un deportista israelí decida perder para no enfrentarse con un palestino, con un egipcio o con cualquier atleta musulmán, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano, uno de los centros de pensamiento más importantes de Europa y por supuesto el número uno en asuntos de relaciones internacionales aquí en España. María, aquí en este país hay noticias en Cataluña muy importantes porque mañana jueves van a tener lugar en esa comunidad autónoma, una de las 17 de España y posiblemente la que más aporta al Producto Interno Bruto junto con la Comunidad de Madrid, pues elecciones autonómicas, elecciones regionales. Lo que se va a escoger son las personas que van a ocupar los distintos escaños del Parlamento, es decir, del Poder Legislativo Regional, que a su vez pueden escoger al presidente de la Generalitat, como se conocen las autoridades políticas en Cataluña. Estas elecciones fueron convocadas por el presidente del gobierno central español, por el Mariano Rajoy, conservador del Partido Popular, con base en haber aplicado el artículo 155 de la Constitución, que le permitió a él asumir una serie de competencias, o al gobierno central de España asumir una serie de competencias del gobierno regional catalán, esto con la autorización del Senado del Poder Legislativo aquí en Madrid. La raíz de toda esta situación tiene que ver con que el pasado 1 de octubre la Generalitat de Cataluña, el gobierno regional encabezado por Carles Puigdemont, convocó un referendo independentista considerado ilegal por el Tribunal Constitucional de España. El señor Puigdemont, después de que ha sido incluso pedido en extradición por las autoridades españolas, está en Bélgica. Algunos de los miembros de su gabinete ministerial, de lo que se llama los consellers en catalán, están en prisión y otras personas también. No se sabe muy bien qué va a pasar en las encuestas. Aparentemente están muy parejos los partidos independentistas y los partidos no independentistas. Pero me quiero centrar aquí en un artículo que ha publicado Javier Marías, novelista y escritor muy conocido, español, en el diario El País de Madrid, titulado Nunca culpables, en pregunta. Dice Marías que el independentismo es legítimo, y es verdad que es legítimo, y legal incluso en España, que los partidos independentistas en las últimas elecciones regionales obtuvieron un 47 o 48% de los votos, pero por razón de la ley electoral un número mayor de escaños del 50%. Pero dice que estos independentistas arrinconaron a la gente, a la sociedad civil en Cataluña, y que sobre todo le han mentido a la gente en todo sentido. Le dijeron que las empresas no se iban a ir de Cataluña si ganaba la independencia, pues la opción de la independencia. Le dijeron una gran cantidad de cosas y sin embargo lo que manifiesta Marías es que lo que puede llegar, en lo que puede terminar siendo Cataluña si ganan los independentistas es un inmenso Mónaco, o una gran Andorra, más o menos unos paraísos fiscales, o una gran Albania en tiempos de Enver Hoxha, es decir, un país muy cerrado. Yo no sé si exagera un poco el señor Marías. Y dice que los independentistas son
que lo que producen es una sensación de humor, de hilaridad, de broma con las cosas que ha dicho el señor Puigdemont, la señora Rovira y los demás. ¿Está usted de acuerdo con este punto de vista de María? Bueno, yo creo que la crisis que hemos sufrido en el territorio español, en España, por el proceso que han impulsado el anterior gobierno de la Generalitat, produce de todo menos hilaridad. Este sería mi primer comentario, ¿no? Creo que nos ha producido a los españoles preocupación, ocupación, en el sentido de pensar cómo podemos abordar esta crisis. Nos ha producido incertidumbre, nos ha producido inquietud, afecto, en fin, nos ha producido muchas cosas, creo que todas menos hilaridad, ¿no? Y me parece que Javier Marías es un escritor fantástico bueno, pero ahí no comparto su punto de vista, ¿no? Yo, unas apreciaciones a lo bien que has explicado un poco todo lo que ha sido la cadencia de los acontecimientos, ¿no? El independentismo efectivamente es legítimo y es legal en nuestro país. Y así, bueno, ha venido expresándose, ganando escaños y bueno, consiguiendo esta coalición de gobierno en las últimas elecciones. No es tanto por la ley electoral, que es la misma ley electoral que para el resto del territorio español, es decir, no hay una ley electoral especial en Cataluña, sino es por la sobrerepresentación que tienen las provincias catalanas que no son urbanas. Es decir, Lleida, Girona y Tarragona tienen una sobrerepresentación respecto a la población, ¿no? Barcelona tiene mucha más población y los escaños en Barcelona valen menos votos que los escaños, valen muchos más votos, perdón, que los escaños en el resto. Y esto ha producido efectivamente que con un 48% de los votos los partidos independentistas hayan logrado la mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Es verdad que las encuestas están muy parejas. Realmente a día de hoy y mañana es la jornada de reflexión. Las informaciones que tenemos no son encuestas publicadas en España, porque como la ley electoral prohíbe la publicación de encuestas unos días antes del fin de la campaña, pero bueno, conocemos encuestas que preparan en Andorra, por ejemplo. Sí, tenemos datos al respecto. Las encuestas están muy parejas. Las encuestas además hay que mirarlas con mucho sigilo, con mucho cuidado, pero yo diría que después de todo el proceso de esos consellers en la cárcel, no por sus ideas, sino porque vulneraron la legalidad de la Generalitat y la legalidad de todos los españoles, creo que la situación que surja de las urnas, sea la que sea, tiene que abocar, y creo que lo hará, a una nueva fase de diálogo, de negociación, de acuerdo y de encauzamiento de la crisis, ¿no? No creo que sea posible en este punto repetir, ni la sociedad catalana lo va a aceptar, ni algunos partidos independentistas han empezado incluso a desdecirse, ¿no?, de algunas de sus afirmaciones de años pasados. Por tanto, yo creo que hilaridad no, preocupación sí, pero un cierto toque de sensatez y de que se imponga también la reconstrucción de todo este proceso. Carlos Malamud, minuto y medio. No, yo, digamos, lo que sorprende un poco, o no tanto, del artículo de Javier Marías es el tono, son las formas, no tanto el fondo, ¿no? De alguna manera, hoy se publica también, o no, ayer se publicaba en El País una entrevista con Antón Costa, un prestigioso economista catalán, presidente del Círculo de Empresarios o del Círculo de Economía de Cataluña, donde él manifiesta de una manera muy clara todo el coste que ha tenido, no solamente desde el punto de vista económico, con la salida de más de 3.000 empresas y con lo que eso puede deparar para el futuro si no se ponen por delante cuestiones tan básicas como la seguridad jurídica, sino también por el coste que en términos de fractura social ha tenido el procés para la propia sociedad catalana, ¿no? Entonces, yo creo que el problema de artículos como este de Marías, o como cuando Pérez Reverte también decide sacar no ya el violín, sino la ametralladora de las palabras, es precisamente ese tono agresivo que quita un plus de legitimidad a lo que se quiere decir, ¿no? En el fondo, muchas de las cosas que dice Marías
son correctas, el problema es un poco esa forma ofensiva con el cual se refiere al otro, ¿no? Es decir, porque si en definitiva uno quiere o exige de los independentistas catalanes, que muchas veces usan un lenguaje xenófobo y supremacista, respeto, pues al mismo tiempo tiene que dar el mismo o ofrecer el mismo respeto que se exige del otro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, la sección en cifras. Nuestra última sección en este minuto y medio está dedicada a una lista que ha publicado Travel Leisure en Estados Unidos, donde los expertos en turismo, y además está reproducida en la revista Time, dicen cuáles son los 10 mejores sitios para pasar vacaciones, estas vacaciones de Navidad. Y son los siguientes, este es el orden que dan. Primero, Londres, a pesar de que cierran muchas tiendas. Segundo, la India. Tercero, Nuremberg, en Alemania, porque hay muchos mercadillos. Cuarto, Reykjavik, en Islandia. Quinto, lo único que aparece en América Latina, Costa Rica, seguido por New Orleans, en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, por Edimburgo, en Escocia, después por Tailandia como país, en el penúltimo lugar, Nueva York, y al final están también, otro de los países está Copenhague, la capital de Dinamarca. ¿A cuál sitio quisiera irse usted este diciembre, María? Pues unas vacaciones de Navidad hay que pasarlas en Reykjavik, si uno quiere disfrutar de la nieve, o desde luego en Costa Rica, sin ninguna duda. Carlos Malamud. Yo voy a disentir de esa lista de 10. Yo prefiero, digamos, en unas vacaciones de Navidad, primero, no viajar demasiado, es decir, el viaje es un plus de desconfort que hace menos placenteras las vacaciones. Y en ese sentido yo creo que un excelente destino, no muy lejano de Madrid, es el País Vasco francés, que ofrece buen paisaje y mejor gastronomía. O sea, Biarritz. Biarritz, por ejemplo, es el lugar ideal, pero no únicamente, es decir, Biarritz, San Juan de Luz y otros pueblos, Ustaris, me llamas, o Saint-Jean-de-Pied-de-Port, en la Baja Navarra, que ofrecen un marco natural, idílico, pirenaico, pero también un marco social y gastronómico, como decía antes, muy apetecible. Vale la pena. Gracias, Carlos Malamud, por haber estado con nosotros. Gracias, María Solanas, por haber estado aquí. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.